después de más de 40 años como sacerdote, escuchando confesiones, acompañando a familias en sus alegrías y en sus tragedias, hay algo que debo confesarte con total sinceridad. Lo que más ha roto mi corazón no han sido los pecadores que llegan llorando al confesionario. No han sido los hombres o las mujeres que se arrodillan temblando, conscientes de sus faltas, suplicando misericordia. No. Lo que realmente me ha destrozado el alma ha sido ver a personas buenas, personas devotas, personas que aman a Dios, acercarse al altar y cometer un sacrilegio sin siquiera saberlo. Sí, has escuchado bien. Personas que van a misa cada domingo, personas que rezan, personas que sirven en su parroquia, personas que todos consideran ejemplos de fe. Y aún así, domingo tras domingo, reciben la Sagrada Comunión con el alma en peligro. Y lo más terrible de todo es que muchos de ellos no tienen la menor idea. Déjame preguntarte algo, y quiero que respondas con absoluta honestidad dentro de tu corazón. La última vez que recibiste la comunión, ¿estabas realmente en estado de gracia? No me refiero a si pensabas que estabas bien. No me refiero a si te sentías tranquilo. Me refiero a algo mucho más profundo. ¿Habías examinado tu conciencia con sinceridad? ¿Habías confesado tus pecados graves? ¿Habías preparado tu alma para recibir al Rey del Universo? Detente un momento, no sigas escuchando automáticamente. Piensa, porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar completamente la forma en que te acercas al altar. Puede sacudir tu conciencia, puede incomodarte, pero también puede salvar tu alma. Hace apenas unas semanas, una mujer de 62 años vino a verme al despacho parroquial. Había sido catequista durante décadas, serví en la parroquia. Todos la consideraban una mujer profundamente religiosa. Durante 40 años había recibido la comunión prácticamente cada domingo. Pero aquella tarde llegó diferente. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, apenas podía mirarme a los ojos. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron entre lágrimas. Padre, creo que he estado comulgando en pecado mortal durante años y nadie me lo dijo. Imagina ese momento, 40 años acercándose al altar, 40 años recibiendo el cuerpo de Cristo, sin comprender completamente el estado de su alma. Cuando terminó de contarme su historia, comenzó a llorar como pocas veces he visto llorar a una persona. No eran lágrimas superficiales. Era el llanto de alguien que de repente despierta y comprende algo que había ignorado durante décadas. Después de un largo silencio, me hizo una pregunta que jamás olvidaré. Padre, si hubiera muerto la semana pasada, ¿dónde estaría mi alma ahora? No pude responderle con frases fáciles. No pude darle una tranquilidad barata. Lo único que pude hacer fue abrazarla y rezar con ella. Porque la verdad, y sería, y ahora quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que ocurrió con esa mujer podría estar ocurriendo con muchas personas hoy mismo, incluso contigo. Vivimos en una época en la que se ha perdido el sentido del pecado. Se habla mucho del amor de Dios y con razón, porque Dios es amor, pero casi nadie habla del peligro de recibir la Eucaristía indignamente. Se ha creado una especie de ilusión colectiva donde muchos piensan que basta con ir a misa y acercarse al altar para que todo esté bien. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda. San Pablo lo dijo con palabras que deberían hacernos temblar. Quien come el cuerpo del Señor indignamente come y bebe su propia condenación. No son palabras de un sacerdote severo, no son palabras inventadas por la Iglesia, son palabras de la Sagrada Escritura. Y sin embargo, millones de personas reciben la comunión cada domingo sin hacerse una pregunta fundamental. ¿Cómo está realmente mi alma? Hoy quiero hablarte de algo que casi nadie se atreve a explicar con claridad. Existen pecados que muchos católicos cometen sin siquiera reconocerlos como graves.
Pecados que se han vuelto tan comunes, tan normalizados en la sociedad, que han dejado de parecernos peligrosos. Pero delante de Dios siguen siendo lo que siempre han sido. Sins that slowly build a wall between the soul and grace. Y esa es la tragedia silenciosa que he visto repetirse una y otra vez durante décadas de ministerio. Personas que aman a Dios pero que nunca fueron formadas para examinar su conciencia con profundidad. Personas que viven su fe con buena intención pero sin claridad moral. Personas que reciben la comunión sin darse cuenta de que están acumulando sacrilegios. Y por eso hoy quiero hablarte con absoluta claridad. No para condenarte, no para asustarte, sino porque tu alma vale demasiado para permanecer en silencio. Existen 9 pecados, 9 faltas graves que muchas personas no confiesan antes de recibir la comunión. 9 realidades espirituales que pueden estar destruyendo la gracia en tu vida sin que te des cuenta. Algunas son evidentes, otras son mucho más sutiles, pero todas tienen algo en común: separan el corazón humano de Dios. Y lo más inquietante es que muchas personas que las cometen siguen acercándose al altar convencidas de que todo está bien. Tal vez hoy escuches algo que nunca te habían explicado, tal vez descubras algo que incomode tu conciencia. Pero si tienes el valor de mirar honestamente tu vida, lo que descubrirás al final puede cambiar tu destino eterno. Porque el primer pecado, el más común y el más ignorado de todos, no es el que la mayoría imagina. Y cuando lo escuches, tal vez te des cuenta de que ha estado mucho más cerca de tu vida de lo que pensabas. El primer pecado del que debemos hablar, quizás el más extendido en nuestro tiempo, es la falta de caridad hacia el prójimo. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque cuando hacen un examen de conciencia, suelen pensar inmediatamente en cosas más visibles: robar, adulterar, cometer actos escandalosos, pero pasan por alto algo que Dios considera central. Jesús fue claro cuando dijo que el mandamiento más grande, después de amar a Dios, es amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, lo que he escuchado durante décadas en el confesionario revela una realidad distinta. Muchos creen amar a Dios, pero viven en guerra con las personas que tienen más cerca. He escuchado a personas decir con tranquilidad: Padre, yo no he hecho nada grave. Pero cuando empezamos a profundizar un poco más, aparecen otras realidades. Aparecen los gritos constantes dentro del hogar, aparece el desprecio hacia el cónyuge, aparecen palabras humillantes dirigidas a los hijos, aparece el rencor guardado durante años contra un hermano, un vecino o un familiar. Y entonces uno se da cuenta de algo que duele reconocer. La caridad no es simplemente un sentimiento bonito, es una forma concreta de vivir. Cuando falta, el alma comienza a endurecerse. Piensa por un momento en cuántas veces una palabra ha destruido la paz en tu casa. Una sola frase pronunciada con rabia puede quedarse clavada en el corazón de otra persona durante años. He visto matrimonios romperse no por grandes traiciones, sino por pequeñas crueldades repetidas día tras día. Comentarios sarcásticos, silencios cargados de desprecio, indiferencia ante el dolor del otro. Todo eso parece pequeño en el momento, pero con el tiempo se convierte en un veneno silencioso. La falta de caridad también aparece de formas más sutiles. Aparece cuando alguien se alegra secretamente del fracaso de otro. Aparece cuando se ignora deliberadamente a quien necesita ayuda. Aparece cuando se ve el sufrimiento de un hermano y se prefiere mirar hacia otro lado para no complicarse la vida. Y en ese momento, aunque la persona continúe rezando, aunque continúe asistiendo a misa, algo en su corazón empieza a apagarse. Jesús dijo algo que a veces olvidamos: lo que hagas al más pequeño de tus hermanos, a mí me lo haces. Esto significa que cada acto de desprecio, cada gesto de indiferencia, cada herida infligida al prójimo tiene también una dimensión espiritual. No es solo un problema humano, es una herida en la relación con Dios.
Y aquí aparece una contradicción que veo con frecuencia. Personas que pasan toda la semana criticando, juzgando, destruyendo reputaciones con comentarios venenosos y luego el domingo se acercan al altar como si nada hubiera ocurrido. Pero la comunión con Cristo exige algo muy concreto: comunión con los demás. No puedes decir que recibes el cuerpo de Cristo mientras rechazas al hermano que está a tu lado. He escuchado confesiones que lo ilustran perfectamente. Padres que se arrepienten de haber tratado a sus hijos con dureza durante años. Hijos que descubren demasiado tarde que nunca mostraron gratitud a sus padres. Personas que se dan cuenta después de décadas de que su orgullo les impidió pedir perdón cuando aún había tiempo. Y cuando finalmente comprenden el daño causado, la carga que llevan en el corazón puede ser enorme, pero aquí es donde aparece algo extraordinario. Porque cuando alguien reconoce sinceramente su falta de caridad, cuando se atreve a mirar su vida con honestidad, entonces ocurre algo que he presenciado muchas veces. El corazón comienza a cambiar. Personas que habían vivido durante años en la frialdad descubren de repente una necesidad profunda de reconciliación. Buscan a quienes han herido, piden perdón, restablecen relaciones rotas. Y ese momento cuando la gracia de Dios entra en una vida que decide cambiar es uno de los milagros más hermosos que puede presenciar un sacerdote. Sin embargo, reconocer este pecado requiere valentía. Porque es fácil pensar que somos buenas personas. Es fácil compararnos con quienes cometen faltas más escandalosas y decirnos a nosotros mismos que estamos bien. Pero la caridad es mucho más exigente de lo que solemos imaginar. Nos pide amar incluso cuando el orgullo nos dice que no lo hagamos. Nos pide perdonar cuando la herida todavía duele. Nos pide buscar la reconciliación cuando sería más cómodo mantener la distancia. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda que cada uno debería hacerse antes de acercarse al altar. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay alguien a quien has herido con tus palabras? ¿Hay una relación rota que sabes en el fondo de tu conciencia que deberías intentar reparar? Porque el amor al prójimo no es una recomendación opcional del Evangelio, es una condición fundamental para vivir en la gracia de Dios. Y cuando falta, aunque todo lo demás parezca correcto, algo esencial está roto. Pero lo más sorprendente es que este pecado, tan extendido y tan ignorado, apenas es mencionado cuando las personas se preparan para la confesión. Muchos examinan su conciencia pensando solo en acciones concretas y olvidan examinar el estado de su corazón. Y precisamente por eso, lo que viene después suele ser todavía más difícil de reconocer. Porque el segundo pecado del que debemos hablar es uno del que casi nadie quiere hablar hoy y sin embargo está destruyendo innumerables almas en silencio. Y ahora llegamos al final de esta reflexión, pero también al punto más importante de todo lo que has escuchado hasta ahora. Porque después de hablar de estos pecados, después de mirar con honestidad las realidades que pueden alejarnos de Dios, surge inevitablemente una pregunta que cada persona debe hacerse en silencio. ¿Qué voy a hacer con todo esto que acabo de escuchar? Porque escuchar la verdad no cambia una vida por sí solo. Lo que cambia una vida es la decisión que se toma después de escucharla. Durante más de 40 años como sacerdote he visto algo que se repite constantemente. Personas que viven durante años con una inquietud silenciosa dentro del corazón. Algo que les dice que no todo está bien. Algo que les recuerda que han dejado pasar demasiado tiempo sin reconciliarse con Dios. Pero esa voz interior muchas veces es ignorada, se pospone, se silencia con ocupaciones, con distracciones, con excusas. Ya iré a confesarme más adelante. Ahora no es buen momento. Seguro que no es tan grave. Y así pasan los meses. A veces pasan los años. Pero la conciencia no desaparece. La verdad no desaparece. Y tarde o temprano llega un momento en que el alma ya no puede seguir ignorando esa voz. He visto hombres fuertes llorar en el confesionario después de 20 años
sin confesarse. He visto mujeres que habían vivido décadas alejadas de la gracia experimentar una paz que no habían sentido desde la infancia. He visto personas que llegaron cargando una culpa insoportable salir con el rostro iluminado por una libertad que solo Dios puede dar. Porque el sacramento de la confesión no es simplemente un trámite religioso, no es una formalidad, no es una tradición antigua que algunos conservan por costumbre. Es un encuentro real con la misericordia de Dios. Y cuando una persona se acerca con un corazón sincero, ocurre algo que ninguna psicología humana puede explicar completamente. El peso que llevaba el alma comienza a desaparecer. La vergüenza se transforma en humildad. El miedo se transforma en esperanza. Y lo que parecía imposible comenzar de nuevo se vuelve real. Muchos temen ese momento. Temen arrodillarse y decir en voz alta lo que han hecho. Temen sentir vergüenza delante de un sacerdote. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad. Un sacerdote ha escuchado miles de confesiones. Nada de lo que digas lo sorprenderá. Nada de lo que confieses será más grande que la misericordia de Dios. El sacerdote no está allí para juzgarte. Está allí para representar a Cristo, que ya conoce tu corazón y que lleva tiempo esperando que des ese paso. Y lo más hermoso es que cuando recibes la absolución, algo real ocurre en tu alma. No es simbólico, no es psicológico, es una transformación espiritual profunda. Tus pecados son perdonados. La gracia es restaurada. Tu relación con Dios es sanada. Muchos no comprenden la belleza de ese momento porque nunca lo han vivido verdaderamente. Tal vez hace años que no te confiesas. Tal vez la última vez fue cuando eras niño. Tal vez incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, sientes una mezcla de inquietud y deseo. Si eso está ocurriendo dentro de ti, no lo ignores. Porque esa inquietud no es casualidad. Esa voz interior que te invita a volver no es simplemente un pensamiento pasajero, es Dios llamándote. Dios no se cansa de esperar. Hay una parábola en el Evangelio que lo explica de una manera que siempre me ha conmovido profundamente. La parábola del hijo pródigo. Ese hijo que se alejó, que desperdició todo, que tocó fondo y que finalmente decidió levantarse y volver a casa. Lo más sorprendente de esa historia no es el error del hijo, es la reacción del padre. El padre no lo recibe con reproches, no le recuerda cada error, no le exige explicaciones interminables. El Evangelio dice que cuando lo vio regresar desde lejos, corrió hacia él. Eso significa que el padre lo estaba esperando. Y así es Dios con cada uno de nosotros. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán lejos sientas que has caído, si decides levantarte y volver, Él corre a tu encuentro. Por eso quiero terminar con una invitación muy sencilla, pero muy concreta. No dejes pasar más tiempo si sabes que necesitas reconciliarte con Dios. No pospongas algo que puede devolver la paz a tu alma. Busca una iglesia, busca un sacerdote. Tómate unos minutos para examinar tu conciencia con sinceridad. Reconoce tus faltas, confía en la misericordia de Dios y cuando salgas del confesionario después de una buena confesión, experimentarás algo que millones de personas han experimentado antes que tú. La paz profunda de saber que tu alma está nuevamente en gracia. Esa paz no se compra, no se consigue con éxito ni con dinero. Solo nace cuando el corazón vuelve a Dios. Y entonces, cuando vuelvas a acercarte al altar para recibir la Eucaristía, lo harás de una manera completamente distinta. Ya no será un gesto automático, ya no será una rutina dominical. Será un encuentro, el encuentro entre un alma reconciliada y el amor infinito de Cristo. Y créeme, cuando eso ocurre, todo cambia. Hay algo más que debo decirte antes de terminar este mensaje. Algo que muchos prefieren no escuchar, pero que ningún sacerdote honesto puede callar. Porque después de hablar del pecado, de la confesión y de la misericordia de Dios,
todavía queda una pregunta que toca lo más profundo del corazón humano. ¿Qué está realmente en juego? No estamos hablando simplemente de sentirse mejor. No estamos hablando solo de vivir con más tranquilidad. Estamos hablando de la eternidad. Vivimos en una cultura que ha aprendido a ignorar esta palabra. Eternidad. Todo gira en torno al presente, al bienestar inmediato, a las preocupaciones de cada día. Trabajo, dinero, problemas familiares, planes, distracciones. Y en medio de ese ruido constante, el alma corre el riesgo de olvidar algo esencial. Esta vida no es el final de la historia. Cada uno de nosotros fue creado para algo mucho más grande que unos pocos años en este mundo. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para la eternidad. Y sin embargo, ¿cuántas personas viven como si nunca fueran a rendir cuentas de sus actos? ¿Cuántas personas viven como si las decisiones morales no tuvieran consecuencias más allá de este momento? ¿Cuántas personas suponen que todo se resolverá automáticamente al final, sin conversión, sin arrepentimiento, sin un verdadero cambio de vida? Pero el Evangelio nunca enseñó eso. Jesús habló constantemente de misericordia, sí, pero también habló de responsabilidad. Habló del juicio, habló de la necesidad de estar preparados, habló de vírgenes prudentes y vírgenes necias. Habló de talentos que debían ser utilizados. Habló de un día en que cada persona tendría que responder por la forma en que vivió. Estas palabras no están destinadas a provocar miedo vacío. Están destinadas a despertar la conciencia. Porque cuando una persona comprende que su vida tiene un peso eterno, entonces empieza a mirar sus decisiones de otra manera. Empieza a comprender que cada acto de amor, cada acto de justicia, cada acto de humildad tiene un valor inmenso. Y también empieza a comprender que el pecado no es simplemente una debilidad humana sin importancia. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y esa separación, si no se cura, si no se sana, si no se entrega a la misericordia divina, puede volverse permanente. Por eso la confesión es tan importante, porque es el lugar donde esa separación se rompe. Es el momento en que el alma vuelve a la vida. Es el momento en que el corazón que estaba lejos regresa a casa. He visto ese momento miles de veces. Personas que entran al confesionario con el rostro tenso, cargadas de miedo, de vergüenza, de culpa. Personas que apenas pueden hablar al principio. Pero poco a poco, cuando empiezan a abrir su corazón, cuando empiezan a nombrar sus pecados, cuando finalmente se atreven a decir en voz alta aquello que han guardado durante tanto tiempo, algo comienza a cambiar. La oscuridad pierde fuerza cuando se expone a la luz. Y cuando llega el momento de la absolución, cuando el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo confió a su iglesia, yo te absuelvo de tus pecados, ocurre algo que ningún ser humano podría inventar. El alma vuelve a respirar. La paz que entra en ese momento no es una emoción superficial. Es una paz profunda, silenciosa, que nace del perdón real. Es la certeza de que a pesar de todas nuestras caídas, Dios no nos ha abandonado. Tal vez tú que estás escuchando esto llevas mucho tiempo sin confesarte. Tal vez hay algo en tu conciencia que has evitado enfrentar. Tal vez incluso ahora sientes una resistencia interior que te dice que lo dejes para otro momento. Pero déjame decirte algo con la mayor claridad posible. No hay mejor momento que ahora para volver a Dios. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a sentirte digno. No esperes a que desaparezca la vergüenza. La gracia de Dios comienza precisamente cuando tenemos la humildad de reconocer que la necesitamos. He visto a personas de todas las edades experimentar esta renovación. Jóvenes que pensaban que la fe no tenía nada que ofrecerles y que después de una confesión sincera descubrieron una paz que jamás habían conocido. Matrimonios que estaban al borde de la ruptura y que encontraron una nueva oportunidad cuando ambos decidieron reconciliarse con Dios.
Hombres y mujeres que llevaban años atrapados en hábitos destructivos y que comenzaron un camino de libertad cuando dejaron de esconderse y buscaron ayuda. Nada de esto es teoría. Son historias reales que he presenciado una y otra vez. Porque cuando una persona abre la puerta a la gracia, Dios hace cosas extraordinarias. Pero todo comienza con una decisión muy sencilla. La decisión de decir, Señor, quiero volver. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez todavía tengas dudas. Tal vez el camino te parezca difícil. No importa. Dios no pide perfección antes de acercarte a Él. Pide sinceridad, pide humildad, pide un corazón dispuesto a comenzar de nuevo. Y cuando ese paso se da, cuando el alma decide volver, el cielo entero se alegra. Jesús lo dijo claramente. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Eso significa que tu regreso importa, tu confesión importa, tu vida importa. No eres un número más, no eres un error irreparable, no eres alguien condenado a cargar con su pasado para siempre. Eres un hijo, una hija, amado por Dios más de lo que puedes imaginar. Por eso quiero dejarte con una invitación muy simple. Si este mensaje ha despertado algo en tu corazón, no lo dejes pasar. Toma unos minutos en silencio, examina tu conciencia, piensa en tu relación con Dios, con los demás, contigo mismo. Y si descubres que necesitas reconciliarte, busca el sacramento de la confesión. Hazlo sin miedo, hazlo con confianza, hazlo sabiendo que del otro lado de ese pequeño acto de humildad puede encontrarse una de las experiencias más liberadoras de toda tu vida. Porque cuando un alma vuelve a Dios, algo maravilloso ocurre. La culpa se transforma en misericordia. La oscuridad se transforma en luz. La distancia se transforma en encuentro. Y entonces cuando vuelvas a acercarte al altar y recibas la Sagrada Comunión con el corazón limpio, comprenderás algo que muchos olvidan. La Eucaristía no es solo un rito, es Cristo mismo que viene a habitar en tu alma. Y cuando el alma está preparada para recibirlo, comienza una vida completamente nueva. Quiero que te detengas un momento. Solo un momento. Antes de que sigas viendo el celular, antes de que te quedes dormida pensando en todo lo que tienes que hacer mañana, antes de que apagues la luz y le digas a Dios buenas noches como si fuera una formalidad, quiero preguntarte algo que quizás nadie te ha preguntado en mucho tiempo. ¿Y si todo lo que has sentido en la vida, esa cosa extraña que te pasa cuando oras por alguien y algo cambia, esa voz dentro de ti que te dice no vayas o llámale ahorita, ese llanto que te llega sin razón cuando alguien que no conoces te cuenta su dolor, ¿no es coincidencia? Y si no eres una mujer normal que de vez en cuando siente cosas bonitas, y si eres una mujer con un don espiritual que nunca nadie te explicó, que nunca nadie te confirmó y que tú misma has ignorado porque pensaste que esas cosas eran solo para los predicadores, para los pastores, para los que salen en el altar con micrófono en mano, hoy te voy a hablar de las 5 señales que indican que Dios te equipó con un don espiritual. Y lo que vas a escuchar esta noche no es teoría. No es teología complicada. Es el espejo que quizás llevas décadas necesitando que alguien te pusiera enfrente. Porque, mija, hay algo en ti que el cielo puso ahí desde antes de que nacieras. Y el enemigo ha pasado años convenciéndote de que no existe, de que eres demasiado poquita cosa, de que tú no eres de esas personas. Pero hoy eso cambia. Empecemos desde el principio. Desde una noche que quizás se parece mucho a la tuya. Imagínate a una mujer, se llama como te llamas tú, tiene los años que tienes tú, y está sentada en su cocina a las 11 de la noche cuando ya toda la familia está dormida. La casa huele a lo de siempre, a frijoles de la tarde, a jabón,
a ese aroma tibio de hogar que solo existe en las casas donde hay amor, aunque a veces ese amor duela. Tiene un rosario en la mano, no porque alguien se lo pidió, sino porque así aprendió desde niña que cuando el miedo llega, uno agarra lo que la abuela le enseñó. Está orando por ese hijo que no llama, por esa hija cuyo matrimonio está haciendo agua, por ese nieto que anda en caminos que ella no entiende y que la hacen llorar cuando nadie la ve. Y en medio de esa oración algo le pasa, algo que no sabe explicar. Siente que las palabras ya no son solo palabras, siente que hay algo en el cuarto con ella. No espanto, no es miedo, es una presencia, como si alguien se hubiera sentado a su lado en la penumbra de esa cocina y le dijera: aquí estoy, te escucho, y sé lo que necesitas antes de que termines de pedirlo. Y esta mujer, que ha ido a misa toda su vida, que ha rezado el rosario desde los 7 años, que ha cargado veladoras al altar, que ha pedido perdón más veces de las que puede contar, esta mujer no sabe qué hacer con ese momento, porque nadie le enseñó que eso que siente tiene nombre, que eso que experimenta es una señal, que esa sensación no es imaginación ni nervios, ni que está muy cansada, que eso es el Espíritu Santo reconociendo en ella a alguien que Él mismo equipó. Y esta mujer, quizás sin saberlo, lleva décadas haciendo algo extraordinario. Cada vez que alguien de su familia entra por esa puerta con una cara que no es la de siempre, ella lo siente antes de que digan una sola palabra. Cada vez que hay una situación de peligro que se desvió sin razón aparente, ella recuerda que la noche anterior oró de una manera especial, con una urgencia que no entendía, pero que no pudo ignorar. Cada vez que alguien le cuenta un problema y ella pone la mano en el hombro de esa persona, algo en esa persona se afloja, como si el nudo que cargaba se deshiciera un poco. Eso no son casualidades acumuladas. Eso es un patrón. Y los patrones que vienen del Espíritu tienen nombre. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Escúchalo como si te lo estuvieran diciendo a ti ahora mismo, porque así es. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Lo oíste? Por cada uno, no a los que estudiaron teología, no a los que hablan bonito en el altar, no a los que tienen una congregación de 1000 personas, por cada uno. Eso te incluye a ti que estás escuchando esto en tu celular, a ti que llevas décadas sirviendo a Dios desde la cocina, desde el silencio, desde las rodillas en el piso cuando ya nadie te veía, a ti que pensabas que los dones espirituales eran para otra clase de personas. Pero antes de llegar a las 5 señales, necesito que entiendas algo que el mundo espiritual y a veces hasta la propia iglesia no te explica con claridad suficiente. Hay una diferencia enorme entre un don espiritual y un talento natural. Un talento natural es algo que uno desarrolla con práctica, con tiempo, con esfuerzo. Cantas bien porque ensayaste, cocinas rico porque aprendiste de tu mamá, haces las cosas bonitas porque tienes buen gusto, pero un don espiritual no se aprende, no se entrena, no viene de ti, viene de arriba. Y lo reconoces no porque seas la mejor, sino porque cuando lo ejerces hay algo que va más allá de ti. Hay un resultado que tú sola no podrías haber producido. Hay una obra que claramente tiene huellas del cielo. Y eso, mija, es exactamente lo que vas a reconocer hoy en tu propia vida. Porque ahora sí, aquí van las 5 señales. Y te pido que mientras las escuchas, no las evalúes con tu cabeza. Evalúalas con tu historia. La primera señal es esta. Sientes cosas que otros no sienten y muchas veces no sabes por qué.
Hay mujeres, y tú puedes ser una de ellas, que entran a un cuarto y saben inmediatamente si algo anda mal. No porque alguien les dijo, no porque haya una señal visible, sino porque algo dentro de ellas se activa, como una alarma que nadie más escucha. Conocen a alguien por primera vez y sienten de inmediato si esa persona trae algo oscuro consigo o si tiene el corazón limpio. Están orando por alguien y de repente, sin razón aparente, el llanto les llega, un llanto que no viene de ellas, sino que parece venir a través de ellas. ¿Te suena conocido? Muchas mujeres que tienen este don lo han confundido toda su vida con ser muy sensibles. O peor aún, con ser muy exageradas. Alguien les dijo alguna vez que se calmaran, que no todo era para tanto, que se estaban inventando cosas, y ellas guardaron silencio. Y guardaron ese don en un cajón, y aprendieron a ignorar lo que sentían para no parecer raras. Y lo que más duele no es que lo guardaron por miedo. Lo que más duele es que muchas veces lo guardaron porque la persona que se los dijo creer era alguien de su propia familia. El esposo que les decía, no te pongas así. La hermana que les decía, siempre tan dramática. La suegra que decía, esa mujer está loca, con una sonrisa en la boca. Y ellas, que siempre pusieron a los demás por delante, decidieron que era más fácil callar que explicar algo que ni ellas mismas podían poner en palabras. Pero la Biblia tiene nombre para eso que sientes. Se llama discernimiento de espíritus y es uno de los dones del Espíritu Santo más poderosos y más necesarios en estos tiempos. 1 Corintios 12, versículo 10, lo llama exactamente así: el don de discernir espíritus. No es paranoia, no es superstición, no es que estés loca o que te estés inventando cosas. Es que el Espíritu Santo te ha dado la capacidad de percibir lo que está detrás del velo de lo visible. Y eso, lejos de asustarte, debería llenarte de reverencia. Porque Dios no le da ese don a quien quiere presumir de él. Se lo da a quien está dispuesta a cargarlo con responsabilidad, con oración, con humildad. Piensa en Ana. ¿La recuerdas? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Ana, en el libro de 1 de Samuel, capítulo 1. Una mujer que cargaba un dolor tan profundo que su oración parecía locura desde afuera. El sacerdote Elí la vio mover los labios sin hacer ruido y pensó que estaba borracha. Pero Ana no estaba borracha. Estaba orando desde un lugar tan profundo que las palabras ya no le alcanzaban para expresarlo. Ana tenía algo que iba más allá de la devoción religiosa. Tenía una conexión con Dios que operaba en una frecuencia que los de afuera no podían sintonizar. ¿Y qué pasó? Dios le respondió. Y el hijo que nació de esa oración tan profunda fue Samuel, el profeta que ungió reyes. Fíjate bien en ese detalle. Ana no oró para tener un hijo famoso. Oró desde el dolor más puro que una mujer puede cargar. Oró sin saber lo que vendría. Oró desde el suelo, desde la nada, desde el ya no puedo más. Y Dios, que mira el corazón y no las palabras bonitas, respondió a ese gemido con un milagro que cambió la historia de todo un pueblo. ¿Cuántas veces has orado tú de esa manera? Desde ese lugar tan hondo que ni las palabras te alcanzan. ¿Cuántas veces sentiste algo en la oración que no podías explicarle a nadie? Eso no es raro, eso es señal. La segunda señal de que posees un don espiritual es esta. Cuando oras por alguien, algo pasa. No siempre de inmediato, no siempre de la manera que esperabas, pero pasa. Y no me refiero a que seas
perfecta en la oración. Me refiero a que hay un poder en tus intercesiones que va más allá de lo que tus palabras podrían lograr solas. Hay personas que llevan décadas orando por lo mismo, por ese hijo pródigo, por esa hija que se alejó de la fe, por ese familiar enfermo, y siguen ahí, de rodillas, aunque los resultados tarden, aunque el cielo parezca callado. No se rinden, no porque sean masoquistas, sino porque algo dentro de ellas sabe, con una certeza que supera la lógica, que esa oración está haciendo algo que los ojos todavía no ven. Eso se llama intercesión. Y es un don. Romanos 8, versículo 26, dice algo que te va a detener el corazón si lo lees despacio. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Lo oíste? El Espíritu Santo ora por a través de ti. Cuando tú no sabes qué decirle a Dios, cuando el dolor es tan grande que ni la oración te sale completa, el Espíritu Santo toma ese gemido, ese suspiro, esa lágrima que cae sola en la oscuridad y lo convierte en una intercesión perfecta ante el Padre. Tus oraciones nunca son defectuosas, nunca son insuficientes, nunca llegan tarde, porque no oras sola, nunca has orado sola. Y aquí quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho con estas palabras. La intercesión que tú has hecho a lo largo de tu vida ha cambiado cosas, ha movido cielos, ha detenido desgracias que nunca supiste que se acercaron, ha abierto puertas para personas que ni siquiera saben que alguien oró por ellas. Piensa en esa veladora que encendiste hace años por alguien que estaba enfermo y que se recuperó cuando los médicos ya no esperaban nada. Piensa en esa noche que no podías dormir y algo te despertó a las 3 de la mañana con el nombre de alguien en el corazón y al día siguiente te enteraste de que esa persona había estado en un momento de peligro exactamente a esa hora. Piensa en esas palabras que le dijiste a alguien en el momento preciso, sin preparación, sin saber por qué dijiste exactamente eso, y que esa persona te miró como si le hubieras leído el alma. Nada de eso fue casualidad. Nada de eso fue suerte. Eso fue Dios operando a través de un canal que Él mismo construyó en ti. Tu oración tiene peso en el cielo, aunque tú sientas que eres poca cosa, aunque nadie te reconozca, aunque no salgas en ningún altar y no tengas ningún título. Tu oración tiene peso en el cielo. Ahora viene la tercera señal, y esta quizás sea la que más te va a mover. La tercera señal de que posees un don espiritual es que llevas cargando el peso de los demás desde que tienes memoria y no porque quieras, sino porque no puedes evitarlo. Hay personas que lloran contigo sus problemas y cuando se van tú te quedas con el peso de lo que te contaron como si fuera tuyo. No es que seas débil, no es que seas demasiado sensible, no es que tengas que poner más límites, como te dicen los psicólogos modernos. Es que Dios puso en ti una capacidad de compasión que va más allá de lo humano. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Compasión. En el hebreo del Antiguo Testamento, la raíz de esa palabra viene de la misma raíz que significa por entrañas. Cuando la Biblia dice que Dios tuvo compasión de su pueblo, no está diciendo que sintió lástima desde lejos. Está diciendo que algo en las entrañas de Dios se conmovió. Y hay personas en las que Dios puso esas mismas entrañas de misericordia. En Romanos 12, versículo 8, cuando Pablo lista los dones, menciona uno que muchas veces se pasa por alto, el don de por misericordia. Y dice que quien tiene ese don lo debe ejercer con alegría, no con resignación, no con agotamiento, con alegría
¿Por qué con alegría? Porque el don de misericordia no es una carga que aplasta, es un canal de la gracia de Dios que fluye a través de ti hacia otros. Tú no cargas el dolor ajeno sola, lo cargas con Él. Y esa diferencia lo cambia todo. Déjame contarte de otra mujer bíblica que tenía este don en una medida extraordinaria. Noemí, la suegra de Ruth, una mujer que lo perdió todo el marido, los hijos, la tierra, la seguridad, y que aún así, cuando regresó a Belén con las manos vacías y el corazón roto, lo primero que hizo fue pensar en las jóvenes que cargaba consigo. Les dijo: Volveos, hijas mías, ¿para qué vendréis conmigo? Ruth 1, versículo 11. En medio de su propio dolor, su primer pensamiento fue el bienestar de las demás. Eso no es debilidad. Eso es un don. Y Ruth, que vio ese don operando en su suegra, dijo una de las palabras más hermosas de toda la Escritura: no me ruegues que te deje. Donde tú mueras, moriré yo. Ruth 1, versículos 16 y 17. Hay personas que se quedan contigo no porque seas perfecta, sino porque en ti ven algo de Dios que no quieren soltar. ¿Has tenido personas así en tu vida? Personas que se aferran a ti no por lo que les das, sino por lo que ven en ti. Esa vecina que siempre termina en tu puerta cuando no sabe a dónde más ir. Esa hija que puede estar enojada contigo toda la semana, pero que cuando algo de verdad la asusta te llama a ti primero. Esa amiga de toda la vida que dice que contigo el peso se siente menos aunque no le hayas resuelto nada. Eso es señal. Pero aquí es donde necesito hablarte de algo importante. Porque hay algo que el enemigo hace con las personas que tienen dones espirituales. Y lo hace de manera muy silenciosa, muy gradual, muy inteligente. El enemigo no ataca los dones de frente. No llega diciendo: esa mujer tiene dones espirituales, voy a destruirla. No, eso sería demasiado obvio. Lo que hace es mucho más sutil. Llega en la voz de alguien de confianza que te dice: tú no eres para esas cosas. Llega en el cansancio de años de servir sin que nadie te diga gracias. Llega en la duda que aparece a las 3 de la mañana cuando preguntas: ¿para qué oro si nada cambia? Llega en la comparación: mira a esa mujer en la iglesia, ella sí tiene fe de verdad, yo no soy como ella. Y poco a poco, lo que Dios puso en ti para bien, el enemigo lo convierte en tierra de nadie, un don sin ejercer, una llama sin combustible, una vela que sigue en pie pero que ya no da luz. Y lo más cruel de esa estrategia es que no parece un ataque, parece cansancio normal, parece humildad, parece madurez. Ya no soy tan intensa con las cosas de Dios como antes, pero no es madurez, es erosión espiritual y el enemigo sabe exactamente cómo producirla. Poco a poco, sin que lo notes, hasta que un día te das cuenta de que llevas meses sin orar de verdad, sin sentir nada, sin esperar nada. ¿Me estás entendiendo? Quiero que pienses en esto con toda honestidad esta noche. ¿Cuándo fue la última vez que usaste conscientemente lo que Dios puso en ti? ¿Cuándo fue la última vez que no le dijiste que no a ese impulso de orar por alguien, de hablarle una palabra de aliento a alguien, de sentarte a escuchar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que no apagaste esa voz interior que te decía: llámale, escríbele, ora por ella ahora? La cuarta señal viene ahora, y esta quizás sea la más difícil de aceptar. La cuarta señal de que posees un don espiritual
es que has sufrido más de lo que parece justo. Espera, no te me vayas todavía. Sé que eso suena extraño. Sé que tu primer instinto es decir, ¿cómo puede ser una señal de un don el sufrimiento? Escúchame. Los vasos que Dios elige para llevar su gloria no son siempre los más cómodos, los más protegidos, los que nunca se rompieron. A veces son los que se quebraron y Dios mismo los volvió a unir. Y hay algo en la grieta de ese vaso restaurado que permite que la luz salga hacia afuera de una manera que el vaso intacto nunca podría lograr. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 7. Pablo lo dice así, y quiero que lo escuches despacio porque en esta frase está escondida una de las verdades más grandes de tu vida. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tú eres el vaso de barro. El tesoro es el don que Dios puso en ti. Y el barro, con todo lo que representa la fragilidad, las grietas, el peso de los años, las cicatrices, es precisamente lo que hace evidente que el poder no es tuyo. Cuando una mujer que ha perdido a un hijo ora con autoridad espiritual por otra madre que está a punto de perder al suyo, hay algo en esa oración que no tiene explicación humana. Cuando una mujer que perdonó lo imperdonable habla de misericordia, las palabras tienen un peso que ningún teólogo que nunca sufrió puede replicar. Cuando alguien que lloró en la cocina a las 3 de la mañana le dice a otra persona, Dios te ve, Dios te escucha, no estás sola, eso no son palabras bonitas. Eso es ministerio. El sufrimiento no fue un error en tu historia, fue la formación. Piensa en el maíz, que es la semilla más nuestra, la más mexicana, la que cargamos en el alma desde antes de que pudiéramos nombrarlo. Antes de que el maíz se convierta en lo que alimenta a toda la familia, tiene que ser enterrado. Tiene que pasar por la oscuridad. Tiene que romperse. Tiene que deshacerse de lo que era para poder convertirse en lo que está destinado a ser. Y nadie, al ver la planta madura, piensa en el tiempo que estuvo bajo tierra. Pero ese tiempo fue necesario. Ese tiempo fue sagrado. Así es tu historia. El tiempo que estuviste bajo tierra no fue tiempo perdido. Fue el tiempo en que raíces que nadie veía crecían hacia abajo para que cuando llegara la tormenta no te pudieran arrancar. Y sé que hay dolores en tu vida que todavía no han recibido explicación, que todavía te preguntas por qué tuvo que pasarte eso, por qué a ti, por qué en ese momento. No tengo respuesta para el por qué, pero sí sé esto con toda certeza: lo que Dios no causó, lo está usando. Lo que el enemigo intentó que te destruyera, Dios lo está convirtiendo en herramienta de liberación para otras. No fuiste rota para quedar rota. Fuiste rota para que la luz saliera. Y ahora llegamos a la quinta señal, la última. Y quiero que te sientes bien para esta. Quiero que si tienes un vaso de agua cerca, lo tomes. Quiero que respires. La quinta señal de que posees un don espiritual es esta. Cuando te acercas a Dios, de verdad, no de rutina, no por obligación, sino de verdad algo se mueve en el ambiente, en tu casa, en las personas que te rodean, en situaciones que parecían imposibles. Y tú muchas veces no lo asocias contigo. Piensas que fue casualidad, piensas que fue coincidencia, piensas que simplemente las cosas se acomodaron solas, pero no. Hay una palabra en la Biblia para eso: presencia. Cuando la presencia de Dios habita genuinamente en una persona, esa persona lleva consigo una atmósfera espiritual
que afecta todo lo que la rodea. Déjame decirte algo que quizás no has pensado así. ¿Alguna vez notaste que cuando tú estás en paz en tu casa, la casa está en paz? Y que cuando tú estás angustiada, aunque no digas nada, algo en el ambiente de tu hogar cambia? Los hijos lo sienten, los nietos lo sienten, hasta el perro lo siente, y eso que el perro no entiende teología. Eso no es solo emoción, eso es una realidad espiritual. En el libro de Génesis, cuando José fue llevado como esclavo a la casa de Potifar, la Escritura dice algo extraordinario. Génesis 39, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. La presencia de una persona con el favor de Dios bendice el espacio donde habita. José no predicó en esa casa. José no puso un altar en esa casa. José simplemente era quien era un hombre con la presencia de Dios, y esa presencia se derramó sobre todo lo que lo rodeaba. Tú eres José en tu casa. Tú eres la que sostiene espiritualmente ese hogar, aunque nadie te lo reconozca, aunque los de la familia no lo vean, aunque a veces tú misma no lo creas. La bendición que está sobre tu familia tiene tu nombre en ella. Las desgracias que se desviaron antes de llegar a los tuyos, muchas de ellas se desviaron porque tú estabas orando. Las puertas que se abrieron para tus hijos, muchas de ellas se abrieron porque tú hincaste las rodillas cuando ellos ni sabían que necesitaban que alguien lo hiciera por ellos. Y el día que tú ya no estés, no digas que no lo piensas, porque todas lo pensamos, ese hogar va a extrañar algo que no va a poder nombrar. Va a extrañar una atmósfera. Va a extrañar una cobertura. Va a extrañar la presencia de Dios que entraba por la puerta cada vez que tú entrabas. Eso no es poca cosa. Eso es un don. Eso es un llamado. Ahora quiero hacer algo contigo. Quiero que en este momento, antes de que sigamos, te hagas una pregunta honesta. Solo una. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en ti? No te lo pregunto para hacerte sentir culpable. Ya dije que no vine aquí a añadirte más peso encima. Te lo pregunto porque hay un momento en la vida de toda mujer con un don espiritual en el que tiene que decidir: ¿lo sigo ignorando por miedo? ¿O lo acepto, lo consagro y lo pongo en manos de aquel que me lo dio? Porque el miedo, ese es el obstáculo número uno. No la falta de talento, no la falta de preparación, no la edad, no el pasado. El miedo, y el miedo tiene muchas caras. A veces tiene la cara del ¿quién soy yo para? A veces tiene la cara del ¿y si me equivoco? A veces tiene la cara del ya es muy tarde para mí. Y sobre esa última quiero ser muy claro contigo esta noche. Porque en el mundo espiritual no existe el ya es muy tarde. Segunda Timoteo capítulo 1 versículos 6 y 7. Pablo le escribe a Timoteo, un joven que tenía miedo, que se sentía insuficiente, que cargaba la sombra de no sentirse a la altura, y le dice algo que retumba a través de los siglos hasta llegar a tu cuarto esta noche. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego. No lo apagues más, no lo escondas más, no lo minimices más. Aviva el fuego. Y ahora quiero que te quedes con una imagen. Piensa en la vela de tu altar. Si tienes altar en casa, si tienes esa esquinita sagrada que arreglaste
con una florecita, con la imagen que heredaste de tu mamá, con la veladora que enciendes los lunes, o cuando hay una necesidad grande piensa en esa vela. Cuando la enciendes, no le preguntas si está lista. No le dices, ¿estás segura de que puedes dar luz? No la juzgas por el cebo que tiene ni por cuánto tiempo lleva ahí guardada en el cajón. No le preguntas cuántas veces se apagó antes. No le preguntas si se merece ser encendida. Le acercas el fósforo y ella hace lo único para lo que existe. Arde sin dudar, sin pedir permiso, sin disculparse por la luz que da. Así eres tú, mija. No te falta mérito, no te falta preparación, no te falta tiempo. Solo necesitas que alguien te acerque el fósforo. Y ese fósforo esta noche es la palabra de Dios que estás recibiendo. Ese fósforo esta noche es la voz del Espíritu diciéndote, lo que hay en ti lo puse yo. No lo desperdicies, no lo entierres, no lo apagues por miedo. Ahora viene el momento en que Dios te habla directamente a ti. No a la congregación, no a las hermanas, a ti. A la que está escuchando esto acostada en la cama mientras la familia duerme. A la que está sentada en su silla favorita con una taza de café frío que ya olvidó terminar. A la que lloró esta semana por algo que no le puede contar a nadie. A la que le pidió una señal a Dios. Hace días, hace semanas, hace meses, y que sepa que esto que está escuchando ahora mismo por la señal. Te quiero preguntar algo muy específico. Mientras escuchabas las 5 señales, ¿cuántas reconociste en tu vida? ¿Sentiste que una te describía exactamente? ¿Sentiste que 2 se parecían a cosas que has vivido? ¿O sentiste que todas, de una manera u otra, tenían tu nombre escrito en ellas? Si al menos 2 de esas señales las reconociste como tuyas, esto que voy a decirte ahora no es un cumplido ni son palabras bonitas para hacerte sentir bien. Es una declaración espiritual que tiene respaldo en el cielo. Dios te equipó con un don. Ese don no caduca. Ese don no se transfiere a otra persona porque tú no lo usaste. Ese don sigue esperando en ti, como una semilla que estuvo guardada años en un cajón y que en el momento en que la siembras germina como si nunca hubiera esperado un solo día. ¿Y sabes qué necesita esa semilla para germinar? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que 2 cosas solamente, tierra y agua. La tierra es tu voluntad, tu decisión consciente de no seguir ignorando lo que Dios puso en ti. El agua es la palabra, la oración, el tiempo que le das a Dios para que Él cultive en ti lo que Él mismo plantó. Y aquí quiero ser práctica contigo, porque la fe sin acción no llega a ningún lado. ¿Qué vas a hacer hoy con lo que escuchaste? No mañana, hoy, esta noche. Primero, consagra tu don. Si reconociste en ti alguna de estas 5 señales, el discernimiento, la intercesión, la misericordia, el haber sido formada en el sufrimiento, la presencia espiritual en tu hogar, ponlo en manos de Dios esta noche. No lo sigas teniendo guardado como algo que solo te pertenece a ti. Dile, Señor, lo que pusiste en mí, te lo devuelvo consagrado. Úsalo como tú quieras, cuando tú quieras, para quien tú quieras. Segundo, deja de pedir perdón por existir. Deja de disculparte por sentir lo que sientes, por ver lo que ves, por saber lo que sabes cuando oras. Deja de minimizarte. Deja de decir soy muy poquita cosa. Porque si Dios puso un tesoro en un vaso de barro, el valor del tesoro no depende del vaso.
Tercero, actúa en lo pequeño. No esperes un ministerio de miles de personas para ejercer tu don. Ese familiar que te necesita, llámale hoy. Esa vecina que lleva semanas sin sonreír, acércate a ella mañana. Esa nieta que anda perdida, ora por ella esta noche con todo lo que tienes dentro. Los dones espirituales no se ejercen en el escenario, se ejercen en la cocina, en el mercado, en el hospital, en el teléfono a medianoche. Se ejercen en el abrazo que das cuando no sabes qué decir, pero tu presencia ya es suficiente. Se ejercen en el momento en que alguien te dice, ya no puedo más. Y tú, en lugar de darle consejos, pones la mano sobre la suya y le dices, yo oro por ti, ahora mismo, aquí contigo. Eso es el don en acción. Y cuarto, protege tu fuego. Porque habrá personas, a veces personas que amas, que sin darse cuenta intentarán apagarlo. Con el escepticismo, con el no exageres, con el eso no es para nosotros. Y aquí es donde necesitas la sabiduría de saber qué se comparte y qué se guarda. No todo lo que Dios te revela en la oración es para contarlo. Algunas cosas se cargan en silencio en la intimidad con Él, como María que guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2, versículo 19. Guarda algunas cosas en tu corazón. No todo el mundo tiene el mismo don para recibir lo que Dios te confió a ti. Y eso no es orgullo, es sabiduría. Y ahora, antes de que terminemos, quiero que hagas una sola cosa más conmigo. Cierra los ojos si puedes. Si estás acostada, quédate así. Si estás sentada, pon las manos sobre tu pecho, respira y repite estas palabras en silencio o en voz baja, con la cadencia con que aprendiste a orar desde niña, con la misma cadencia de tu mamá, con la misma cadencia de su mamá antes que ella. Señor, aquí estoy. Es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que no me vine con las manos limpias, pero sí me vine con el corazón dispuesto. Reconozco hoy que lo que hay en mí no lo puse yo. ¿Lo pusiste tú? Y por miedo, por duda, por lo que dijeron los demás, lo guardé donde nadie lo viera. Hoy te lo entrego. Hoy le abro la puerta a lo que tú quieras hacer con lo que me diste. No me pidas que sea perfecta. Pídeme solo que sea fiel. Y yo, Señor, esta noche te digo que sí. Que sí a lo que tú tienes para mí. Que sí al don. Que sí a la misión. Que sí aunque no lo entienda todo todavía. Amén. Respira. Deja que ese amén se asiente. No te apures. No agarres el celular todavía. Quédate un momento más aquí, en este silencio, porque Dios todavía está hablando aunque las palabras ya se callaron. Lo que acabas de hacer no fue pequeño. En el mundo espiritual, un sí de corazón mueve más que años de actividad religiosa sin rendición. Y yo quiero que sepas algo antes de que cierres este video. Esto que escuchaste hoy no llegó a ti por casualidad. Dios sabe exactamente dónde estás esta noche, sabe en qué cama estás acostada, sabe qué preocupación cargabas cuando apretaste el play, sabe el nombre de la persona por quien más lloras. Y te encontró aquí, como el pastor que deja las 99 y va por la que falta, como la mujer que barre toda la casa hasta encontrar la moneda perdida. Lucas 15, versículo 8. Esa mujer que busca con lámpara, que barre cada rincón, que no descansa hasta encontrar lo que se perdió. Esa mujer eres Dios buscándote a ti. Y esta noche te encontró. Lo que Dios tiene para mostrarte no termina aquí.
Lo que escuchaste hoy es solo el primer velo que se abrió. Hay más revelación preparada para ti, hay más verdades que el cielo quiere ponerte en las manos, hay más capas de tu historia que Dios quiere iluminar con su palabra para que dejen de doler y empiecen a tener sentido. Hay preguntas que llevas años cargando que todavía esperan respuesta y esa respuesta no está lejos. Está al alcance de la misma mano con la que hoy oraste. Quédate cerca. Sigue recibiendo, porque Dios no empezó algo en ti esta noche para dejarlo a medias. Y ahora sí, lo último que te voy a decir, la última frase, la que me gustaría que le mandaras esta noche a esa hija que anda buscando su camino, a esa amiga que sientes que está apagándose por dentro, a esa hermana de la iglesia que lleva meses diciéndote que ya no puede más, a esa persona que llevas tiempo sintiendo que necesita escuchar algo así, aunque no sepas exactamente qué. El don que Dios puso en ti no caducó por los años que no lo usaste. Sigue ahí, esperándote, como una vela que no ha sido encendida todavía, pero que ya tiene todo lo que necesita para arder. Dios te ve, Dios te conoce por nombre, y lo que puso en ti lo necesita el mundo.